Y ahora que terminamos esta parte, porque no termina la escuela, ¿ok? La escuela sigue. Así es que vamos a ir entonces a la palabra de Dios, Mateo capítulo 6, a partir del verso 5. Hasta el verso 15. Este capítulo 6, hermanos, es un capítulo que se habla de las diferentes actividades, ¿verdad?, para buscar al Señor. Se habla de dar limosna, se habla de la oración, se habla del ayuno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros estamos hablando sobre la oración. This is a bright time to studying about the Jesus and the school of prayer. This is the message for today. ¿Ok? ¿Lo tienen? Entonces empiezo yo con el 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si le perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre. Juntos. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre Santo, estamos aquí una vez más en esta hora y venimos a ti, mi Dios, para poner en tus manos nuestra vida y para poner en tus manos, oh Dios, este estudio. Permite, Señor, que cada palabra que sea expuesta esta tarde, esta noche, sea dirigida por ti, sea guiada por ti y sea usada de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Esconde a tu siervo detrás de la cruz de Cristo, detrás de tu Espíritu Santo. Toma el carbón encendido de tu altar y quema mis labios para que a través de mi boca fluyan tus palabras. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. Pueden sentarse. Bueno, hemos estado viendo dentro de este tiempo en lo que llamamos la escuela con Jesús, en la escuela de oración, los 4 primeros puntos respecto de la oración. Y hemos hablado, en primer lugar, acerca de darle honra a Dios, cuando dijimos: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hemos hablado también de esa relación filial, de esa relación íntima que tenemos cada uno de nosotros con Dios como nuestro Padre, pero un Padre amante, un Padre que se preocupa, ¿verdad?,
para que nuestras necesidades puedan ser suplidas. De la misma manera vimos también la oración acerca de la petición, acerca de pedir y poner en las manos de Dios nuestras necesidades. Y vimos también acerca de la protección, el cuidado de Dios, cuando decimos no permitas que entremos en tentación. Hablamos de ese cuidado, de la provisión de Dios. Les platicaba acerca de nuestro terrible accidente que tuvimos y cómo Dios proveyó inmediatamente a una persona conocida que tenía contacto con el 911 y de inmediato llamó, ¿verdad?, para que vinieran a darnos la ayuda necesaria. Pero así también hablamos de aquel misionero en África, ¿verdad?, que recibió esa ayuda inesperada, que necesitaban aquellas bolsas para contener agua caliente para que aquel bebé que había nacido antes de tiempo pudiera estar calientito, y especialmente por las noches que es muy frío en esos lugares, y que una niña empezó a orar para que Dios mandara esas bolsas para agua caliente, y que también se acordó que había una niñita pequeña para que Dios le mandara una muñeca. Hermanos, cuando empezaron a preparar en Inglaterra, un mes antes de que ellos oraran por estas cosas, hubo una niña, y eso no se los dije la vez pasada, hubo una niña que llegó con su muñeca y dijo: echen esta muñeca ahí en la caja porque a lo mejor hay una niña que quiera una muñeca. Y así también suplieron la necesidad de esa muñeca para aquella niña. Hermanos, nosotros podemos confiar completamente en que Dios suplirá nuestras necesidades. Él las va a suplir siempre. Ya nos platicaba la hermana María cómo Dios suplió la necesidad de alimento de su hija allá en El Paso, Texas, y también ya Dios contestó y ya tiene a su hija aquí con ella, y eso es grande, ¿verdad? Es la manera tan increíble como Dios contesta. Así que ahora vamos con la quinta, y esta es perdón. Forgive me, God. Y esta, si hay algo que, de las muchísimas cosas que yo tengo que darle gracias a Dios, es el que Dios haya incluido en esta oración el pedir perdón por nuestras ofensas. Bueno, eso es algo maravilloso. Mientras tú y yo estamos aquí en esta tierra, estamos expuestos a pecar. Mientras tú y yo estamos aquí en esta tierra, estamos expuestos a caer en pecado. Por ejemplo, yo estuve expuesto a caer en un pecado. Fui tentado a la posibilidad de caer en un pecado. Un hermano al que aprecio muchísimo, lo estimo mucho a este hermano, me habló con una petición que de hacerla como me la pedía, pues iba a ser un mentiroso. Yo le dije claramente: hermano, no puedo. Si usted quiere que yo le haga una carta, yo solo voy a poner esto, esto y esto, que es lo único que yo conozco. Y dijo: bueno, hermano, hágalo. Cada día, a cada momento, a cada instante, nosotros estamos expuestos a caer en la tentación. Por eso debemos estar listos. Y cuando tenemos un descuido y caemos en esa tentación, debemos de inmediato buscar a Dios y pedir perdón a Dios sobre cualquier pecado que nosotros hayamos cometido.
Recuerden, ya leímos el pasaje en Mateo 6:12, donde se le está pidiendo y diciéndole: Dios, perdona mis pecados. Este perdón es condicionado. ¿Cuál es la condición? A ver, ¿cuál es la condición? Perdonar a los que nos han ofendido a nosotros. Esa es la condición. Dice: perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos nuestros pecados. Hay un versículo en Judas, no Judas Iscariote, sino el medio hermano del Señor Jesús, donde dice así: yo deseo que seas prosperado, así como prosperas, ¿qué? ¿Ven ahí la condición? ¿Ven la condición para ser prosperado? Que seas prosperado como ¿qué? Así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. ¿Me entienden? También es condicionada la prosperidad aquí. La condición, estar creciendo espiritualmente. Por eso el mensaje del domingo se llama: iglesia, es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer. Porque si nosotros queremos tener una iglesia próspera en todos los aspectos, necesitamos ser una iglesia creciente, madura espiritualmente. Que estemos madurando, que estemos aprendiendo a vivir una vida cristiana delante de nuestro Dios. Así que imagínense, Dios nos da la oportunidad de que podamos pedirle perdón, pero también nos da otra oportunidad. Yo aprendí algo cuando por primera vez leí el libro de Job completo. Hace poco lo volví a leer. Como estoy escribiendo sobre un viaje a través del Antiguo Testamento, ya voy en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ya pasé Josué, ya estoy Jueces, y ya vamos a llegar por ahí a Samuel y a los Reyes. Entonces tengo que estar leyendo cada libro para poder entenderlo, ¿verdad? No puedo escribir sobre un libro si nada más estoy leyéndolo poquito. Hermanos, algo que me impactó de la vida de Job es que dice que Job acostumbraba a ofrecer sacrificios por él y por sus hijos, si en algo sus hijos hubieran pecado. ¿Cuántos oramos cada día que Dios perdone los pecados que hayan cometido nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Nuestros hijos pueden cometer errores y bíblicamente se llaman pecados. Y tenemos que aprender a orar todos los días, así como le pedimos perdón por nuestros pecados, aprender a orar por los pecados de nuestros hijos. Eso es importante, hermanos. Como es importante, les he dicho muchas veces, estar orando desde que son pequeños, que Dios les prepare la compañera idónea o el compañero idóneo para sus vidas. Hermanos, es importante preocuparnos por la vida espiritual de nuestros hijos. Es sumamente importante. Porque cuando nosotros pecamos y confesamos nuestros pecados, Dios está listo para perdonarnos. Dios está listo para limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que hacerlo. Esta mañana, aparte de otras lecturas, ahí en
en el Logos 4, que es un programa muy extenso que tengo en la Biblia, aparece siempre en la esquina derecha, dice, este es el domingo tal después de Pentecostés, el domingo tal después de Prior no sé qué. Bueno, y da una cita bíblica para cada día de la semana. Hoy me tocó leer el Salmo 78. Perdón, ayer me tocó leer el Salmo 78. Pero el primer día, el lunes, me tocó leer la porción donde David se convierte en adúltero y asesino en reyes. Y después me tocó al día siguiente el Salmo 51, donde David está confesando delante de Dios su pecado. El Salmo 78 es un salmo de Asaf, donde está expresando la manera como el pueblo desobedeció a Dios en el desierto. Bueno, lea todo el Salmo 78, es largo, pero es una historia concisa del relato de cómo Dios salvó a Israel sacándolo de Egipto. Si nunca ha leído el Salmo 78, hermano, yo lo leía un versículo y me regresaba a leer el otro porque quería entender perfectamente lo que estaba escrito ahí. Lea el Salmo 78 y va a encontrar la historia de la liberación de Israel, del pueblo de Egipto, de una manera increíble. Ahora, les decía, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Y la última es protección. Protección. Estamos pidiéndole a Dios que nos proteja. O sea, nuestra liberación del peligro. Pedirle a Dios que nos libere del peligro y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Mateo 6:13. Y esta petición que nosotros podemos encontrar aquí, en este pasaje acerca de la liberación, es que Dios está disponible para nosotros en la oración para darnos protección, para darnos protección. Cuando nosotros oramos a Dios por protección, Él está listo para protegernos. Él está listo para darnos la protección que nosotros estamos necesitando. Por eso, mis amados hermanos, nosotros podemos decir con seguridad: yo puedo caminar confiado aún en las partes más oscuras, porque mi Dios va conmigo y mi Dios me da protección. No importa el peligro en el que usted se encuentre, si usted puede confiar en Dios y pedir protección, Dios le da protección. Hermanos, hay infinidad de testimonios de personas que fueron guardadas por Dios cuando pasaron por algún lugar inseguro. Unos misioneros hace muchos años contaron acerca de una experiencia que habían tenido. Había un barrio donde ellos forzosamente tenían que pasar, y era un barrio de esos barrios donde hay pandilleros, donde hay lo peor. Y dice que ellos pues tenían que pasar por ahí, y alguien les había dicho que no pasaran, porque ahorita esa gente estaba pero en su mera furia, y ya habían golpeado como a 2 o 3 para robarles. Pero ellos tenían que pasar por ahí y siguieron caminando. Y ellos vieron que cuando ellos empezaron a pasar, esa gente se hizo a un lado. Pero se hizo a un lado. Y ellos pasaron, tranquilos, sin nada. Y alguien les dijo: oigan, ¿y por qué no les hicieron nada a esos? No, hombre, dice, traían unos hombresotes así con ellos, dice. Venían a sus espaldas cuidándolos, no, hombre, nos hubieran matado. Los misioneros ni sabían.
Pero recuerde que hay un salmo ahí que dice: a sus ángeles les hablará acerca de ti para que te guarden, para que te cuiden, para que te protejan. Tú puedes pedirle a Dios protección y la seguridad que Él te la da. No sé quién de la familia un día estaba contando de alguien que, bueno, no, salió en la televisión, cuando yo tenía tiempo de ver el noticiero Univisión. Salió que una joven de una tienda donde vendían celulares, llegaron unos individuos a asaltar, pistola en mano para asaltarla. Y ella le dijo: en el nombre de Jesús, váyanse de aquí. Y pues nada más se sorprendieron, como que se quisieron reír. Y ella les volvió a decir: en el nombre de Jesús les mando que se vayan de aquí. Y se fueron. En las cámaras estaba grabado todo. Y le preguntaron: ¿y qué pasó? Dice: es que mi Jesús es más poderoso que ellos. Y así dio el testimonio completo a través del noticiero Univisión. Muchas veces mi cuñado ha dicho: nosotros no usamos correctamente el nombre de Jesús. No que sea mágico, no que sea un conjuro, no confundan, sino cuando nombramos y confesamos el nombre de Jesús, lo que estamos diciendo: por el poder de Jesús te mando que hagas esto. ¿Me entiende? Dios tiene protección para nosotros. Hay una maravillosa oración para protección en el Antiguo Testamento que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Déjeme leérsela como está, y la va a notar un poquito rara, ¿verdad? Pero como está, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, como está en la Biblia del Oso. ¿Por qué se llama la Biblia del Oso? Porque es muy antigua. Es la versión de 1569 de la Biblia. Es la primera traducción que hizo en ese entonces, nada más, me parece que era Reina Valera. Después se juntó con Casiodoro de Reina. Perdón, era este otro... Casiodoro de Reina, ¿verdad? Y ya juntos hicieron la traducción de 1909. Pero dice así: digo a Yahvé, refugio, baluarte mío, mi Dios en quien confío. Normalmente en nuestra versión dice: mi Dios en quien confiaré, mi Dios en quien confío. ¿Tú qué dices? Yahvé mi refugio, y tomas a Elión por defensa, el mal no te alcanzará, ni la plaga se acercará a la tienda. Salmo 91, 1 y 2 y 9 y 10. ¿Qué es el Elión? Es el Haiger, el grande, el más grande. Por eso en nuestras Biblias se traduce, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra ¿de quién? Dice, del Omnipotente. El Elión significa alguien que es sumamente grande y que nadie puede compararse con él. Eso es lo que significa esta palabra hebrea. Dios es sumamente grande. Como dijera una vez un niño cuando le preguntaron por qué los cristianos solo teníamos un Dios, y él contestó y dijo: es que Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que lo llena todo y no cabe otro. Bueno, esta palabra, el Elión, es alguien muy grande, infinitamente grande el Elión. Así que, hermanos, déjenme compartir con ustedes, esta es una historia verdadera,
de una protección en realidad sobrenatural de Dios. Miren, hace algunos años les platicaba yo, mi familia y yo, ¿verdad? Tuvimos ese tremendo accidente, pero tremendo. Pero hace tiempo también escuché la historia de un hombre de apellido Müller, que tenía un asilo de niños, un hospicio, donde cuidaba a muchos niños. Y este hombre, pues él se encargaba por sí solo de mantener a este niño, pero llegó un momento que la cartera estaba vacía. Y de repente llegó la hija del panadero de ese pueblo donde él estaba, ¿verdad? Y la invitaron a pasar y le dijeron, ven, te invitamos, junto con todos los niños, le dijeron, te invitamos para que veas lo que Dios va a hacer hoy. Así que se sentó, arreglaron la mesa, pusieron, ¿cómo se llama lo que ponen arriba? El mantel, ¿verdad? Y estaba todo, pusieron tazas para la leche vacías, platos para la comida vacíos, cuchara, servilleta, así para todos los niños. Y entonces el señor Müller empezó a orar y dijo, Señor, te doy gracias por la comida que nos vas a dar en este momento. O sea, no había comida, no podía dar gracias por la comida que tenía. Te doy gracias por la comida que nos vas a dar dentro de un momento. Y mientras estaban orando, un hombre tenía un carrito que empujaba y era el lechero del pueblo, y el carrito se le rompió enfrente del hospicio. Y para poder arreglar el carrito tenía que vaciar el carrito. Así que fue y tocó la puerta del hospicio y salió el señor Müller y le dijo, señor Müller, yo no sé si tengan necesidad, pero fíjese que se me rompió mi carrito repartidor y necesito tirar la leche o regalarla para poderlo arreglar, porque así no puedo. Dice, ¿no le gustaría que se las diera? Así que ya tenían leche para el desayuno. Siguieron orando, porque la leche sola pues no es nada más. Siguieron orando y de repente llegó el panadero y le dijo, señor Müller, toda la noche estuve soñando que a lo mejor ustedes necesitaban pan. Así que me levanté a las 2 de la mañana para hacer una porción extra de pan de la que hago normalmente y aquí se los traigo. O sea, tenían el desayuno provisto por Dios de una manera totalmente sobrenatural. Y así puede suplir con nosotros. Yo les he platicado la experiencia de mi esposa y mía. Miren, hermanos, esta no se las he platicado y se las voy a platicar para que vean cómo Dios provee. Cuando nosotros estábamos en Galeana, Morelos, después de que unimos nuestras vidas buscando la bendición de Dios, ¿verdad? Llegamos a Galeana, Morelos, y al tiempo mi esposa quedó embarazada, ¿verdad? Y pasaba que no teníamos seguro médico ni nada, y pasaron como 6 meses, ¿verdad, hija? Sin que ella viera a un solo médico. Solamente en una ocasión, ¿verdad? Mi hermanita Susana, a quien siempre le dije que era como mi segunda mamá, la hermana Susana Cabrera, no la artista, ¿eh? Entonces, pues vino y me dice, oiga, bueno, el hijo de ella es doctor, y él fue el que la revisó y todo, y le dijo, todo viene bien, nada más que necesitas comer, porque ya les he platicado que ella no comía, en lugar de subir estaba bajando, ¿verdad? Pero necesitas comer y necesitas comer carne,
porque la proteína de la carne solo la encuentras en las semillas, en ninguna otra parte la encuentras. Y entonces la hermana Susana vino, era Blanca, se llamaba la muchacha del teléfono, ¿verdad? Una joven que empezaba a venir a la iglesia, nos dijo que su esposo trabajaba en el Tecnológico de Monterrey, ¿verdad? Una extensión que tenían en Cuernavaca, Morelos, y que necesitaban trabajadores. Y pues me dice la hermana Susana, pues vaya, pastor. Así que empecé a ir a trabajar al Tecnológico de Monterrey por un tiempo, pero lo primero que hicieron fue tomarme todos los datos para darme el seguro social. Inmediatamente lo primerito que hicieron fue pedirme todos mis datos míos y de mi esposa para darme el seguro social. Así que tuvimos seguro social. No recuerdo por qué razón dejé el trabajo, pero ya después la iglesia siguió pagando el seguro social, ¿verdad? Para que yo lo tuviera. Me acuerdo la primera vez que iba a ir a mi esposa a su primera cita en el seguro social. Todas las hermanas le decían, las hermanas de la iglesia, ay no hermana, yo conozco ese doctor, ese ha sido mi doctor y es bien grosero, bien malo. Dice, cuando no viene uno enseguida a verlo de que uno está embarazada, dice, inmediatamente te dice un montón de cosas. Yo creo que a lo mejor iba nerviosa mi esposa, no me lo dijo, pero a lo mejor de tanto que le habían dicho. Hermanos, cuando llegamos con el doctor la revisó, todo, le dijo cuántos meses tenías o algo así, ¿verdad? Y le dijo, todo está perfectamente bien. Ya le dio la cita próxima. Bueno, ¿por qué se asusta usted cuando está pasando por alguna necesidad? Bueno, yo todo eso lo aprendí. Y yo puedo decir como Pablo, he aprendido a tener abundancia como he aprendido a tener escasez. He vivido comiendo de más como he vivido comiendo escasez. Y en todo Dios me ha sustentado. Hermano, yo tuve un tiempo cuando trabajaba en Pepsi Cola de abundancia. Cuando me fui al seminario aprendí a andar con el boleto del metro y 2 pesos para comer un par de tacos. A aprender eso me costó trabajo, pero aprendí. Hermanos, no tengas temor, que perdiste tu trabajo, no te asustes. Ora a Dios. ¿De qué manera Dios te va a suplir? No te puedo decir cómo, pero sí sé que te lo va a suplir. Que te lo va a suplir. Podemos confiar en Dios para protección. Podemos confiar plenamente. Oremos por nuestros hijos. Ahora, al final de la oración, Jesús nos dice que oremos porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Ahora, recuerde que comenzamos nuestro tiempo de oración con la adoración, con la consagración del nombre del Señor Jesucristo, y ahora terminamos nuestro tiempo de oración con alabanza y adoración. Cuando hablas con el Señor, siempre es bueno cerrar sus oraciones. Creo que ya recibí todas estas cosas. Creo que ya tengo todas estas cosas y te alabo por adelantado por lo que sé que vas a hacer. Esa es la oración que el Señor quiere que tú y yo practiquemos. Que tú y yo practiquemos, hermanos. Confianza, tranquilidad, perseverancia, no desmayar, no decaer ni un solo momento. Ni un
solo momento. Jesús nos llama a la intimidad, a tener intimidad con Él. Recuerden, hermanos, por favor, se los he dicho mucho, intimidad no significa el acto de marido-mujer. Tener intimidad es tener una relación íntima, una relación muy estrecha, una relación muy unida. Y ese tipo de relación es la que Dios quiere tener con nosotros. Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A quién creen que les dijo esta oración el Señor Jesús allá en Apocalipsis 3:20? ¿A quién la dijo? ¿A cuál de las iglesias la dijo? ¿Nadie se acuerda? En Apocalipsis 3:20. ¡Wow! Hace poco estuvimos estudiando sobre eso. Hace poco estuvimos hablando. Mientras usted lo encuentra, porque ya vi que varios lo están buscando, déjeme decirle, el Señor no está llamando a incrédulos. Y tristemente nosotros siempre usamos este versículo para llamar a la gente a la salvación. Y yo lo hago. Pero no, este versículo no es para eso. ¿Qué error hemos cometido? Este versículo es que Dios, Jesús, está llamando a su pueblo a venir y a tener un compañerismo estrecho con Él. El llamado de este verso no es al inconverso, es al pueblo de Dios a venir y a tener un compañerismo con Jesús. ¿Ya se acuerdan? ¿Ya se acuerdan? ¿Qué iglesia fue? La Odisea. La iglesia de la Odisea. Vengan y tengan un compañerismo conmigo. Vengan y tengan un compañerismo conmigo. Esta verdad, mis amados hermanos, la tenemos, ¿verdad?, bien ilustrada en un pasaje de Juan. Esta la tenemos en toda la historia de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios, en busca de tener una amistad con su pueblo. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios cuando envió a Jesucristo a este mundo a morir por nosotros? Nos vino a buscar para que a través de Jesús tengamos un compañerismo íntimo con Él. Si usted ve, por ejemplo, en Génesis, cuando Adán y Eva pecan, ¿quién busca a quién? ¿Adán y Eva buscaron a Dios después de pecar? ¿Verdad que no? ¿Quién lo buscó? Dios. Adán, o sea, hombre, ¿dónde estás tú? Es Dios. ¿Quién buscó a Caín cuando mató a su hermano? Dios. ¿Por qué te pones así, Caín? Si bien hicieres, ¿no estarás sobre tu hermano? Porque tú eres el primogénito. ¿Quién buscó a quién después de tanto pecado y de tanta maldad? Aunque Noé era fiel, aunque Noé era un buen hombre, pero el que realmente buscó a Noé fue Dios.
¿Quién buscó a quién? Cuando Samuel ya fue entregado por Ana a Elí para que se quedara en el templo. Fue Dios quien buscó a Samuel. Es más, Samuel ni conocía a Dios, pues. Hermanos, Dios nos está buscando a ti y a mí para que tengamos un tiempo especial. Por eso, a partir de la próxima semana vamos a empezar hablando acerca de los secretos del lugar secreto. Porque Dios quiere que tengamos un lugar secreto donde nos apartemos y podamos orar con Él. Y podamos hablar con Él. Y podamos tener compañerismo con Él. Ayer fue un tiempo tan especial. Todo lo que le fui diciendo al Señor era cantando. Yo sé que ni rimaba. Yo no sé si la tonada iba bien, pero desde que le empecé a decir que te amo, yo le fui diciendo, Señor, yo te amo, porque eres muy bueno conmigo. Señor, yo te amo porque tú me cuidas. Y así, las peticiones, todo lo fui haciendo así, no sé. Así lo sentí, así lo hice. Y desde que empecé a cantar, fue llorar, 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 llorar. Hermanos, el propósito de la oración no es que le pidas cosas a Dios. Él quiere que lo hagas. El propósito de la oración, y con esto termino, es que tengas compañerismo con Él. Que cuando estés hablando, no estés hablando al aire. Que cuando estés hablando, no estés hablando como si nadie estuviera a tu lado. Que cuando estés hablando con Dios, lo sientas a tu lado. Y le puedas decir con cariño, papito, sufro por mi hija que está lejos de mí. Papito, me pasa esto. Lo que Él quiere, mis hermanos, es un encuentro de amor que es real y verdadero con Él. Practíquenlo, hermanos. Practíquenlo. Y les aseguro que su vida cambiará de una manera